Bueno, coméntame un poco, pues una pequeña presentación tuya. Bueno, me llamo Miguel Pastor. Hace poco me doctoré en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense y mi tesis iba sobre la práctica mágica en el satanismo contemporáneo. Además, presido y fundé la Asociación de Satanistas de España. ¿Te has encontrado algún problema a la hora de formar un grupo satánico aquí en España? La verdad es que el proceso fue sencillo, ni siquiera por parte de los funcionarios a la hora de hacer los trámites hubo ni una mueca ni una mala expresión. Sí que hay gente que evidentemente se sorprende y hay quien lo vive desde el interés y hay quien notas pues que cuando se entera oye la palabra satanista sí que le da un poco de miedo por su reacción corporal. ¿Cuántos miembros componen ahora actualmente tu asociación? Unos pocos cientos. Miguel, coméntame cómo ha sido tu educación desde niño. ¿Has sido un colegio católico, un colegio...? Sí, yo fui a un colegio concertado, católico. Yo soy de Valladolid, estuve ahí toda la vida hasta que me mudé a Madrid. En Valladolid hice un grado en Filología Clásica y aquí ya empecé un máster en Ciencias de las Religiones y voy a 6 años. Por parte de mi familia, pues se podría decir que mi madre es católica practicante y que el resto, por lo general, por lo menos una generación más alta que la mía, suelen ser pues, cristianos no practicantes. Mi hermano es completamente ateo y por la parte religiosa nunca ha habido ningún conflicto. Saben que siempre me han interesado las religiones desde que soy adolescente, las diferentes mitologías y afortunadamente siempre he podido vivir mis intereses a gusto, sea por este tema, sea a nivel artístico, musical, deportes. ¿Y cómo te describirías tú como niño? ¿Eras un niño tímido? Era un niño muy tímido, hasta que cumplí los 16 y ya la personalidad empezó a cambiarme bastante. Es la primera vez que me hacen esta pregunta en una entrevista. Es curioso, se agradece que sea preguntas más originales. Y deportista, niño, sí, introvertido, deportista, que a lo mejor fue eso también lo que le iba a ir cogiendo confianza. Y a pesar de que por lo menos hasta ya entrada bien la adolescencia hubiese tenido algún problema para relacionarme, siempre he ido muy a mi bola, no me he dejado llevar por los intereses o los que fuesen las modas del momento, ya con mis hobbies, con el resto de cosas. Eso, pues bueno, pues ya sabes, cosas de adolescentes, ¿no? Pero estoy contento, en realidad, de cómo he sido de adolescente. Miguel, ¿tu familia sabe y cómo ve pues que hayas adorado a la religión del satanismo? Bueno, claro, adorar es un término aquí que es un poco problemático, porque realmente no habría una adoración similar a la que existiría en otras religiones. Más bien yo lo que intento es convertirme en mi propia divinidad, en el sentido de dejar de ser una creación e intentar convertirme en un creador y llegar a la versión más potente de mí mismo, ¿no? Por lo demás, no ha sido ¿No tiene problemático. problema? ¿No te han dicho en algún momento tus familiares por dónde te estás metiendo? No, mi madre a lo mejor sí que me ha dicho que, claro, que todo esto de satanismo suena un poco radical, ¿no? Es normal que lo piense también desde su perspectiva, por toda la información con la que se ha ido criando. Pero no ha sido un tema problemático en la familia para nada, precisamente porque yo he sido, al intentar fundar esta asociación, quien ha llevado quien ha intentado, entre comillas, reclutar a gente o formar un movimiento hasta que ya ha ido cogiendo forma en esta asociación. Entonces no han visto
ninguna mala influencia por mi parte. En el mayor de los casos yo sería, en todo caso, la mala influencia. Y como no han visto nada raro a la hora de relacionarme y saben que precisamente como yo soy una persona formada en religiones, no les he visto preocupados nunca. O no lo han exteriorizado nunca, al menos. ¿Y en qué momento clave fue el momento que tú dijiste, quiero formar un grupo satánico? En el momento en que vi que éramos varios individuos que sí que conseguíamos contactar entre nosotros, sobre todo a través de redes sociales, pero que a nivel organizativo no iba más allá y que además, aparte de tener la necesidad de un foro común donde poder compartir distintas perspectivas y hablar en definitiva de nuestras cosas, como una forma también para reivindicar nuestra igualdad de derechos respecto a otras confesiones. Es la intención con la que nace la asociación, el hacer una labor divulgativa que informe y quite de falsos estereotipos y que a la vez nos reconozca ciertos derechos que tienen, ya te digo, otras confesiones, dentro de que ahora mismo el sistema de relaciones del Estado con las confesiones religiosas es completamente piramidal. ¿Tú eres practicante? Sí, yo soy practicante del satanismo. ¿Cuáles son los pilares del satanismo? ¿En qué se basan? ¿Y si tiene algunos mandamientos? La idea de mandamientos choca bastante con lo que es la idea. Te diría que el satanismo es más bien un sistema para conformar tu propio sistema. Es muy individualista. Aquí el practicante intenta conformar su propio sistema ético, dentro de que hay algunas interpretaciones comunes, sobre todo respecto a lo que es el personaje de Satán. No se le ve como una figura malévola, sino que más bien se hace una relectura de lo que ha representado habitualmente y se le suele entender como una encarnación del espíritu crítico, de la rebeldía, de la búsqueda de conocimiento, de libertad, de placer. Y es lo que intentamos emular como satanistas. Pero claro, la idea de libertad o directamente los proyectos de vida que tenga cada persona son diferentes, igual que lo son sus necesidades. Por eso me parece algo positivo que esto sea heterogéneo y que al final cada uno desarrolle sus intereses. Es de hecho a lo que anima el propio satanismo. ¿En qué consiste el dicho de firmar un pacto con el diablo? Bueno, eso es como el tipo de ritual más cliché, más estereotípico, ¿no? Pienso en el típico mito de Fausto, de bueno, tú estás entregando, como sacrificando algo para conseguir un objetivo o llegar a un deseo que te hayas planteado, ¿no? No sé si existe realmente una forma de hacer un pacto, seguramente no. Además, dentro del satanismo puedes entender a Satán y a otros demonios de formas muy distintas. Puedes entenderlo como entidades reales, autónomas e inteligentes, o puedes entenderlas como personificaciones de aspectos de tu psique, energías más impersonales. Entonces, las características del pacto variarían en función de cómo cada uno lo quiere llevar a cabo. Puede ser un pacto con uno mismo, realmente, en función de cómo entiendas estas figuras. ¿Qué implicaría tener un pacto con el demonio? ¿Qué es lo que se suele ofrecer a cambio de eso? No hay nada prescrito. Claro, lo máximo que vas a tener que sacrificar, en la gran mayoría de los casos, es tu propia energía, tus propios esfuerzos. Aparte de el tiempo que le puedas dedicar a otros proyectos o a otra gente, como en cualquier cosa. Querer conseguir algo implica hacer sacrificios, muchas veces se entiende de esta forma. Depende tanto de la persona, de las creencias que tenga, de la relación que tenga con otras figuras. De hecho, te podría decir que muchos satanistas no ven bien la idea de un pacto en un sentido estricto, como se suele entender desde el cliché, ¿no?
porque precisamente sienten que pueden estar cediendo parte de su autonomía y de su libertad, y eso es algo que no se busca precisamente dentro del satanismo, sino todo lo contrario. Muchas veces es, meditar sobre un arquetipo, buscar alguna forma de apadrinamiento, más que sellar algo de una manera firme en la que tú estés entregando pues, el alma, ¿no? Lo que sea. Claro, esa es otra cuestión. El concepto de alma pues, no va a ser la misma que en el cristianismo o que en las religiones abrámicas. Directamente, muchos satanistas te podrían decir que el alma no existe, más allá de interpretarlo como la propia personalidad de la persona. ¿Crees que la brujería va relacionada un poco con el satanismo? Sí, por lo menos desde el ideario colectivo, ¿no? Aquí ya depende de qué definición quieras dar de brujería. Brujería es un término muy amplio y no tiene por qué ceñirse únicamente al satanismo o esto que la gente suele llamar magia negra, ¿no? De hecho, una de las cosas que aprendimos en el máster es que no termina de existir una verdadera diferencia entre magia y religión, que siempre son contextos marcados de una forma subjetiva y desde cómo se ubique cada persona en el establishment, más bien, ¿no? Con la magia blanca y magia negra, lo mismo. Al final vas a usar un ritual o una serie de métodos y técnicas para satisfacer un interés personal, que puede ayudar a otra persona. Y esto en el satanismo también está a la orden del día. Se practican maldiciones, ya quien practique ocultismo no está mal visto siempre y cuando una persona la realice dentro de la madurez y sin reaccionar como lo haría un adolescente cabreado. A ver, yo te hablo desde mi ignorancia, yo por lo que veo en algunas películas, que se suelen a veces rituales satánicos, hacer ofrendas de sacrificios humanos, desde un bebé, una virgen, incluso animales. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues poco, la verdad. De hecho, es que desde la propia lógica del satanismo no tendría sentido. Si tú no estás por debajo de ninguna divinidad o de ninguna entidad, incluida Satán, ¿qué sentido tiene hacerle un sacrificio más si es de ese tipo? Las ofrendas que he visto pues suelen ser más en calidad de exvotos, de alguna moneda, incluso de alimentos o pueden ser de formas tan diferentes, pero no pasan por ahí porque es un punto demasiado extremo para, ya te digo. Entonces es una leyenda, no existe... Desde mi punto de vista, esto tiene que ver con cómo se entiende la figura de Satán como el propio satanismo desde el cristianismo, que al fin y al cabo ha determinado mucho nuestra cultura. Si tú trabajas con una entidad que desde esta perspectiva representa el mal absoluto, tú vas a tener que hacer actos que sea lo peor del mundo. Pero claro, no es la perspectiva que tenemos los satanistas de esta figura, es la cristiana. Entonces, si tú intentas practicar los actos más horrendos de forma deliberada, identificándote con esto, no estás siendo satanista, estás siendo una especie de cristiano al revés, porque estás agarrándote más al punto de vista cristiano que al satanista. Del satanismo, que es uno de sus pilares fundamentales. La individualidad, la libertad personal y que cada persona determine lo que es mejor para ella. No hay que plegarse a una serie de normas sociales, religiosas, culturales. En este sentido, incita a hacer tabla rasa para construir encima de eso. ¿Pero estaría permitido matar? No se castiga, no. Si tienes una verdadera razón para hacerlo, y ya digo, no parte de un impulso inmaduro, no se te va a criticar desde el satanismo. ¿Has tenido alguna experiencia directa con el demonio? He tenido alguna experiencia intensa a nivel ritual.
¿Qué forma tiene el demonio? Porque se le ha relacionado con distintas formas y, bueno, tú que estás más, más informado que yo, ¿qué forma tiene? Claro, esto no hay una única respuesta, la única forma de darte una respuesta sencilla es decirte que para quién o en qué época, porque la imagen de Satán ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. De hecho, en el Antiguo Testamento, directamente, Satán es un término que habría que escribir con minúsculas, significa adversario y suele utilizarse en contextos bélicos, políticos y judiciales, significa fiscal, y no era una encarnación del mal. Eso es algo que empieza a ocurrir ya con el nacimiento del cristianismo, ¿no? Sí, los satanes son personas o ángeles, principalmente. En cuanto a la forma que tiene, ya digo, ha ido cambiando mucho en función de cuáles son los atributos, las cualidades que se le den. Por ejemplo, ha cambiado mucho a lo largo de la historia. En un origen, a principios de nuestra era, se le daba la imagen normalmente de un ángel o de un ángel caído. Ya entrada la Edad Media empezó a coger una forma horrenda, monstruosa, con colores amarillentos, verdes, negros, rojizos, y de forma pues que su apariencia fuese una forma de simbolizar de simbolizar a nivel moral, ¿no? Con el siglo XVII ya empieza a cambiar esta forma, le devuelve, digamos, la imagen de ángel caído, y ya con el Renacimiento esta imagen termina de... Perdón, con el Romanticismo esta imagen termina de asentarse, porque se le identifica precisamente como una especie de primer anarquista. Entonces vuelve a coger esta imagen de primer ángel rebelde, ¿no? ¿Y lo de la cabra? Lo del macho cabrío viene en parte por el dios Pan, que estaba relacionado con la fertilidad, pero al que se le atribuía también un comportamiento pues muy pervertido, ¿no? Además es una divinidad que duró más tiempo en zonas rurales cuando el cristianismo ya se convirtió en la religión oficial, que pues claro, en los ámbitos rurales era más difícil acabar con todas las costumbres o creencias a nivel local que podía haber, ¿no? Entonces, en buena parte viene del dios Pan. Por otro lado, yo creo que tiene que ver con la festividad judía del chivo expiatorio, donde se coge un macho cabrío, se le cargan todos los pecados del pueblo de Israel y se le sacrifica despeñándolo. ¿Por qué solemos dirigirnos al demonio como un género masculino? ¿No podría ser femenino o una persona sin género que no fueran ni masculino ni femenino? Sí, totalmente. De hecho, desde un punto de vista objetivo, si te agarras a todas las representaciones que ha habido de Satán, que es la única forma que yo entiendo que de dar una respuesta objetiva al respecto, en la suma de opiniones o de representaciones que se hace sobre él, o sobre esta entidad en general, sería muy difícil atribuirle un sexo o un género en particular. Incluso desde un punto de vista teológico, estrictamente no tendría sexo ni género, puesto que es un ángel, o lo fue en origen. Supongo que depende de la serie de cualidades que una sociedad pueda ver más en un género o en otro. Y en cualquier caso puede cambiar. En muchas películas incluso puedes encontrar que el propio personaje va cambiando también su apariencia. Entonces no hay nada prefijado a este respecto. Suele aparecer con una estética masculina en función del contexto. Si vamos, por ejemplo, a un San Miguel, que es la imagen en la que dentro de un contexto cristiano más lo veremos, tendrá apariencia masculina porque, claro, no deja de ser un contexto bélico, ¿no? Como una lucha entre ángeles y otros ángeles, o ángeles caídos o demonios, y esto ha sido pues un mundo normalmente asociado a lo masculino, claro. Aparte que seguramente para muchas personas no quedaría bien un San Miguel pisando la cabeza de una mujer, casi quedaría como un abusón, ¿no? Entonces, desde un punto de vista incluso de marketing,
es preferible darle una apariencia masculina, porque históricamente hemos sido los que han dirigido el cotarro y físicamente hemos sido más fuertes. ¿Qué maneras o formas hay para comunicarse con el demonio? Depende del practicante, a que le preguntes, cada uno tendrá sus formas. Incluso muchos te podrían decir que si entienden a Satán como su sombra, entendido como la entendería Jung, como estos aspectos dentro del inconsciente que podrían ser más problemáticos, aproximarse hacia ellos podría ser, pues bueno, su forma de acercarse a Satán. ¿Pero qué sería? ¿Como una tabla Ouija puede ser o...? No, una tabla de Ouija está más... El objetivo que tiene es hacer espiritismo con... Se supone que espíritus de personas ya fallecidas, no con demonios o espíritus entendidos en ese sentido. Alguien la podría utilizar y seguramente le pueda funcionar para sacar cierta información. No deja de ser un psicodrama y un diálogo con cómo tú estás entendiendo a esta entidad. Pero la tabla de Ouija, ya te digo, normalmente no iría por ahí. Puede ser simplemente hacer introspección, conocer estos aspectos oscuros y de la propia persona y explotarlos. O puedes entenderlo como algo totalmente ajeno a ti, pero que te resulta inspirador, y entonces, a través de distintos métodos, rituales, incluso algo más prosaico, aunque suene contradictorio, como la poesía, cualquier tipo de ejercicio espiritual que te permita conectar con cómo tú entiendes a esta figura será válido dentro del satanismo. ¿Podría ser a través de las drogas? En algunos rituales se pueden utilizar drogas, sobre todo en función de cuál sea el objetivo o el efecto que intentes provocar. No es lo más habitual, pero sí, no se descarta ese uso. En Estados Unidos hay una iglesia de culto al satanismo. Hay varias, realmente, sí. Yo vi una en Nueva York. ¿Y qué sucede en esas iglesias? ¿Cómo sería una misa o cómo transcurre? Hay o el rezo, por decirlo de una manera. Yo hablo desde el desconocimiento. Claro, aquí hay que entender que hay grupos de naturaleza muy distinta dentro del satanismo. Hay algunos que funcionan como órdenes mágicas más discretas, hay algunos que tienen posicionamientos más sociales, y pueden ser encuentros totalmente informales, que no tienen por qué haber rituales de por medio. Yo, de hecho, la mayoría de las veces que me junto con otros satanistas es para hablar de nuestras cosas, como se reuniría cualquier otra persona con un amigo. Los rituales grupales realmente no son tan frecuentes en proporción con los rituales individuales. Y tiene lógica, porque no deja de ser un ejercicio hecho un poco a la carta, incluso a nivel estético, y donde tú estás, pues, al fin y al cabo, volcando cosas que son muy íntimas. En un ritual grupal, normalmente lo que vas a reforzar es esa carga emocional, de adrenalina, cuando puede ser un beneficio para los objetivos del ritual, ¿no? ¿Se hacen cánticos o...? Puede hacerse cualquier cosa. Es que no hay nada predeterminado. Lo suyo es utilizar los métodos, los objetos, la estética que más calorcito o mejor se pueda ajustar a las necesidades de la persona en cuanto a sus gustos personales o simplemente por los deseos que tenga. Entonces, bueno, hay recetas que tú puedes seguir o puedes pasarte por el forro de los cojones, porque no tiene sentido seguir los métodos y un guión escrito por otra persona aquí. De hecho, suele entenderse como preferible y mucho más efectivo crear tú tus propios métodos y ajustarlo a ti, porque será mucho más fácil de esa forma, pues, que llegues a un estado diferente de consciencia, o porque simplemente te resultará más evocador para lo que te hayas propuesto. Entonces puede tener cualquier tipo de forma un ritual satánico colectivo.
Miguel, ¿el satanismo aboga por la destrucción, por la maldad, por la muerte? No, claro. Esto encaja desde el cliché o desde la perspectiva cristiana. De hecho, ¿para qué fomentar la muerte, no? Nosotros solemos entender que solo existe esta vida y que, hombre, pues que mejor disfrutarla en la medida de lo posible, ¿no? La destrucción, bueno, pues se destruirá lo que se tenga que destruir, no tiene por qué ser una destrucción física, evidentemente, puede ser destrucción de algunos puntos o argumentos a nivel moral que pensemos que sean problemáticos, por lo menos para nosotros mismos. Ni siquiera puede ser querer destruirlos a un nivel global, significa querer destruirlos a nivel interno porque no van con nosotros. Digamos que es una destrucción más personal, individual, ¿no? Que colectiva. Aquí no se suelen buscar los intereses de grupo. Con mucho tú puedes apoyarte en el grupo, pero tu individualidad va a estar siempre por encima. Es un movimiento, bueno, yo lo considero una religión, que está enfocada en el individuo, no en la comunidad. Entonces, tus objetivos y tus necesidades están por encima. No significa que tengas que aislarte, evidentemente, pero puedes apoyarte en el grupo. Dentro de que nunca debería estar por encima de ti. ¿El principal objetivo del satanismo, cuál sería el principal? La autorrealización. Autorrealización. Independientemente de las consecuencias que pueda tener eso, ¿no? Claro, aquí no creemos en el infierno, en una serie de castigos en el más allá, no creemos en el karma y en cómo puede afectar eso a una serie de reencarnaciones, ¿no? Pero sí creemos en asumir las responsabilidades de tus actos. ¿Por qué se suele vincular el sexo a la incitación del diablo? A ver, no deja de ser la lujuria uno de los pecados capitales, ¿no? Es una de las muchas cosas a las que ha estado asociada siempre la figura de Satán. Y de hecho, cuando tú te agarras a la perspectiva cristiana, en la mayoría de épocas, una de las cosas en las que se utiliza la religión para distinguirse del otro es que, un cristiano desde su punto de vista siempre está llevando un comportamiento sexual adecuado, mientras que las acusaciones de perversión o de prácticas sexuales o simplemente dinámicas de pareja, formas de llevar un matrimonio, serán pervertidas para los demás. Sí que te puedo decir que en este sentido se cumple parte del cliché, pero no de la manera en la que lo suele entender la gente. Aquí está más al orden del día las relaciones liberales, abiertas, el poliamor o la poligamia, como lo quieras llamar. Yo estoy absolutamente a favor de la poligamia en el sentido más estricto y etimológico de la palabra, no como un marido que puede tener 7 mujeres. Simplemente es darle a cada persona la autonomía para conformar el tipo de relación que desee. Puede ser completamente triangular, puede ser de la manera que vean las partes implicadas. Creo que es como tendrían que funcionar todas las relaciones. Una pareja cerrada no funcionaría en el satanismo. Sí, perfectamente. Perfectamente. No es que sea obligatorio, yo te digo, es ver lo que se ajusta más a ti. Si tú no tienes necesidad de acostarte con otras personas porque no va contigo, no tienes esa necesidad, o simplemente implica meterse en una serie de acuerdos que tú crees que no te compensan, pues no lo lleves así. Simplemente esta creencia hace que sea más frecuente encontrártelo dentro del satanismo. Igual que es normal que llame la atención también de las personas LGTB. Como no existe esta creencia de que solo hay una forma moral de llevar la sexualidad, pues es más frecuente encontrarte, pues, sobre todo bisexuales, aquí te diría, en mi experiencia. ¿En el mundo satánico? Sí. No sabría decirte si realmente es porque llama más la atención de este tipo de público o porque al tener esta mentalidad
te incita a quitarte muchos tabús de encima. Supongo que puede ser una dinámica en las dos direcciones, no tiene por qué chocar entre sí. Incluso el BDSM también está visto de una forma completamente natural. Los únicos límites sería salirse del consenso con otra persona. Incluye animales y necrofilia, por supuesto. Con sentido. Vale, entonces, doy por hecho que tú eres bisexual. Sí. Vale. A ver, bueno, sí. Me parece que realmente no hace falta agarrarse a este tipo de etiquetas, ¿no? Porque, bueno, me puede poner personas que tampoco se identifiquen necesariamente con una cosa o con otra. Me pueden atraer las personas en función de, pues, de lo que me sugieran, ¿no? Igual que, bueno, el concepto de heterosexualidad es relativamente reciente. Yo, por lo menos, al venir de clásicas, tengo estas referencias. No existía la homosexualidad o la heterosexualidad, se entendía que cada persona iba a ser diferente, o que una cosa era el matrimonio como algo de lo que dependía el Estado o el imperio o lo que fuese, y otra cosa es las cosas que tú tuvieses aparte para divertirte. Sobre todo si eras hombre, si eras mujer, pues se te iba a castigar más socialmente, claro. Miguel, ya me has comentado que no creéis en la vida después de la muerte, ¿no? Depende de a qué satanista le preguntes. Por lo general, no. Yo te iba a hacer una pregunta referida a eso, pero bueno, es por curiosidad. Uh-huh. Siempre se ha relacionado un poco el infierno como con la lujuria, ¿no? Bueno, a ver, sí, está esta lectura más frívola de yo quiero ir al infierno porque es donde van a estar todos mis amigos y porque, bueno, por las conexiones que hace la gente ya en su cabeza, claro, el infierno es lo satánico es sexual. Pero, vamos, tradicionalmente no creo que se le haya dado esa imagen al infierno. Creo que es una lectura, pues eso, frívola, moderna. Y Claro, dentro de que, bueno, yo digo, si eso existiera, ¿quién no va a querer ir, no? pinta más divertido. Todo el mundo pecaría. Entonces, a ver, claro, yo también hablo a veces de esa forma, pero ya te digo, por hacer la coña y de una forma frívola, pero yo realmente no creo que exista el infierno ni el cielo. Ni el Valhalla, ni nada que se le parezca, ¿sabes? No tiene por qué ser esto una ruptura únicamente con todo lo que tiene que ver con las religiones abrámicas. Para mí es que es igual de real el Valhalla, el Hades o el infierno. ¿Dirías que hay alguna música que te induce al satanismo? Esta es una pregunta muy de Satanic Panic de los 80, sí. O si los juegos de rol incitan al satanismo. A ver... Bueno, por el tema del metal. Claro. Pues, es donde es más fácil encontrar referencias al satanismo, pero en general es donde es más fácil encontrar referencias a las religiones en general, incluyendo la nórdica, la celta. Siempre han llamado más estas cosas la atención en este mundo. Y claro, hay satanistas ya conocidos dentro del mundo del metal. Hay veces que no son tan satanistas y es simplemente un recurso de marketing que les encaja por una cuestión estética, y hay veces que sí que hay una motivación espiritual detrás de las letras. Y para quien lleve ya algún año dentro de este mundo, yo creo que es fácil identificar cuando es un satanismo por marketing, porque normalmente va a caer más en el cliché y en el estereotipo, y cuando hay una motivación espiritual sincera detrás, que normalmente van a ser referencias un poco más enrevesadas. No hay un estilo, ¿no? Una música clásica te puede incitar también a inducirte a ese... ¿A qué te refieres con inducir? Cuando has dicho antes que con la poesía, escribiendo poesía, sí. Podría ser que que te resulte inspiradora simplemente un nivel más emocional para poder conectar. Como podría ser para... Quiero decir, creo que cualquier forma de arte está potencialmente vinculada con la espiritualidad.
Aquí ya depende de la persona. Hombre, es difícil que te pongas un tema de trap en un ritual satánico, ¿no? Porque precisamente es como, bueno, lo urbano, lo más mundano que te puedes encontrar por la vida en términos musicales, ¿no? Puedes usar música electrónica porque el ritmo favorece, música trance sobre todo, metal puede servir, black metal, cualquier tipo de música épica también, sí, la música clásica puede ser perfectamente sugerente, inspirarte algo elevado que te ayude a conectar con estas versiones elevadas de ti mismo. Pero es que puede ser de tantas formas. Miguel, ¿a dónde te gustaría llegar con esta práctica? A llegar a manejar completamente y sin nada que me determine las riendas de mi vida. Llegar a autorrealizarme y ser la versión más libre de mí mismo y sobre todo la más feliz. Pues mira, Es una de las cosas que más me gusta del satanismo, de hecho, que está centrada en ti, que no tienes que sacrificar cosas que quieras hacer o que quieras ser por satisfacer los deseos de una divinidad supuestamente omnipotente que esté por encima de ti. Desde esa perspectiva, tener que hacer ese punto de sacrificio para querer a una entidad como quiere además que la quieran, únicamente bajo sus términos, me parece lo más narcisista del mundo. En ese sentido, si quieres darle estas cualidades al Dios cristiano, abrahámico en general, como se suele entender, y la figura de Satán, diría que Satán es mucho más empático. ¿tú le venderías tu alma al diablo? Yo no creo que tenga alma. Bueno, Porque tu vida, un pacto, digamos. ¿Harías un pacto con él? según de qué manera, sí. Incluso puedo decir que de alguna forma estoy en ello, ¿no? Bueno, aquí estoy invirtiendo parte de mi tiempo hablando de estas cosas. No es... No lo quiero decir por me estés aquí robando tiempo, ¿no? Pero vamos, por la lógica de lo que he ido explicando al principio de la entrevista, Sí. es fácil entenderlo de esa manera. Miguel, ya has dado un pequeño pincelada antes, pero en el mundo del satanismo está bien visto el colectivo LGTB. Sí, igual que... Bueno, no hay ninguna forma de sexualidad que se defienda o que se intente fomentar por encima de otra. Lo que sirva para ti, perfecto, independientemente de tu orientación sexual, del número de personas implicadas en las relaciones en las que entres, mientras haya consentimiento, puedes hacer lo que sea con quien sea y el número de quienes sean. Allí no se les discrimina, no hay puertas abiertas. Sí, claro. Pero es eso, no se fomenta, como mucho se puede defender a nivel social cuando sientes que hay gente opuesta a lo que yo entiendo por libertad sexual. Pero no es que, digamos, evidentemente que la bisexualidad o que ser LGTB es mejor que ser hetero, ni al revés. Y creo que nadie lo dice dentro de las personas que hacen activismo dentro de estos movimientos. Igual que no hay una forma que nos parezca mejor o peor de tú expresarte en cuanto a ser más masculino, más femenino, más pluma, menos pluma, Da igual. lo que tenga que ser. Miguel, ¿cuántos nombres tiene el diablo? Uf, muchísimos. Por lo menos te sabría decir que Satán, Lucifer, Samael... Lo que pasa es que cada uno de estos nombres evoca cosas diferentes. Samael, por ejemplo, es el nombre que se suele utilizar a Satán cuando se une con Lilith, cuando han sido, pues, de forma más reciente, expulsados del paraíso, ¿no? Hay personas que incluso me dicen que Lucifer y Satán son entidades distintas. Yo creo que no es así, y si me tengo que agarrar a cualquier
interpretación teológica de cómo se ha ido moviendo la figura a lo largo de la historia de las ideas, incluyendo la historia del arte, están íntimamente mezcladas. Otra cosa es que a ti el nombre de Lucifer te sugiera más el ángel caído y esa forma, y Satán más ese demonio ubicado en el infierno, ¿no? Miguel, No digo que tenga que ser así, tampoco digo que se suele entender así. ¿qué opinas que el demonio puede estar atormentando a personas y por eso llegan a rozar la locura, en plan que oigan voces? Podría estar un poco relacionado con, pues, con ese... Claro, uno no puede oír la voz del demonio si no cree en el demonio. Por estadística, quienes más creen en el demonio son cristianos y musulmanes. Entonces, en muchas ocasiones, si se junta una cuestión genética o de salud mental con un ambiente religioso que empuje a pues, darle esta importancia o este miedo, pues puede llevar ahí. También es cierto, y esto es uno de los riesgos que puede tener el ocultismo, es que si tú consigues una disociación muy potente, que muchas veces es lo que se busca, como un ejercicio de autoconocimiento, de directamente trabajar con tu inconsciente de una forma práctica, es posible que haya veces, muy contadas, que no haya un retorno de ese estado alterado de conciencia. Entonces, una experiencia muy potente en ese sentido, como podría ser en cualquier otro, podría ser simplemente haber perdido ya la cordura por el uso de las drogas, pues puede fomentar que si tú, por ejemplo, has hecho un trabajo con una invocación, incorporándote una divinidad, por ejemplo, porque quieres absorber cualidades suyas, se te vaya de las manos y una vez termine el ritual no hayas vuelto en ti. Es algo que puede suceder. Y el demonio, digamos que se queda ahí atormentándote, ¿no? Más que atormentándote, es que ya no puedes volver de esa disociación que en principio ha buscado ser controlada y voluntaria. Que te atormente, pues puede depender de la experiencia de la persona y normalmente esa perspectiva la tendrá un practicante de alguna religión abrahámica. Cuéntame un momento duro que hayas vivido a lo largo de tu vida. Los peores momentos que me han podido venir a raíz de esto no ha sido realmente por mi propia práctica, sino por practicantes católicos. Hubo un momento bastante sonado, salió en bastantes medios, que yo pues, colaboré a organizar un congreso puramente académico en la Universidad Complutense. De hecho, Satanistas de España éramos colaboradores y la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones eran los organizadores estrictos de ese congreso, ¿no? Que eran comunicaciones académicas, pues se malentendió por los titulares que salieron en la prensa, sobre todo la prensa conservadora, y se plantaron unas 50 personas, la mayoría de ellas gente mayor, para hacer un rosario de desagravio, pero había también estudiantes pertenecientes a un sindicato falangista, que en la pausa para el café entraron con crucifijos en alto al grito de «fuera masones de la universidad, viva Cristo Rey». Yo no tengo que ver con la masonería, entiendo que desde su perspectiva nacional católica pues siempre hayan sido cosas muy ligadas, ¿no? Y desde esa perspectiva ser judío, masón y satanista sea lo mismo, pero no, esto no es así. Y bueno, acoso por parte de estas personas. A mí han llegado, por ejemplo, a adjuntarme fotos de hogueras y de Torquemada en tweets en los que simplemente le estaba felicitando el cumpleaños a una persona. Has sufrido entonces la desinformación y el acoso por parte de ciertos Es que lo peor sectores que me ha traído el satanismo realmente me lo ha traído el catolicismo más fundamentalista. Lo máximo que te podría decir, que provenga únicamente de mis propias creencias, ha sido que esta ambición respecto a
lo que son mis objetivos y lo que yo quiera llegar a ser, hay a veces que lo haya podido enfocar desde una manera un poco autoexigente, con los consecuentes problemas de estrés o de confianza que eso puede provocar. Creo que es uno de los malos enfoques que se le puede llevar al satanismo. Hay quien lo enfoca precisamente al revés, que en vez de hacer muchos esfuerzos por mejorar, se piensa que ya ha alcanzado la versión más potente de uno mismo, y eso, si lo sumas a algunas personalidades un poco concretas, te va a llevar básicamente a ser un arrogante de mierda. Esos son los dos problemas principales que te podría llevar el satanismo, y es una de las razones por las que realmente no se hace proselitismo de esto, porque yo entiendo que puede combinar mal con la personalidad o con los objetivos de algunas personas. Más allá de que, precisamente como está tan basado en los proyectos de vida y en la individualidad de la persona, ¿qué sentido tiene hacer proselitismo? Y Miguel, algo positivo que te haya sucedido. A raíz del satanismo yo creo que tengo mucho más control sobre mi vida y estoy mucho más enfocado en lo que soy y el tipo de vida que quiero tener y, sobre todo, qué no quiero tener en mi vida. Te ayuda a estar mucho más enfocado desde mi punto de vista. Es agarrarte una narrativa muy simbólica al fin y al cabo, pero dentro de toda esta, vamos a llamarlo fantasía si quieres, te ayuda perfectamente a estar de verdad más enfocado en tus objetivos y en crear al final tu propio sistema simbólico que te acabe metiendo en el estilo de vida que tú quieres. ¿Qué es lo que has dicho antes? Dices, sé lo que no quiero. ¿Qué es lo que no quieres actualmente? No quiero agarrarme a convencionalismos que se supone que es por donde tengo que ir en la vida para ser feliz. Quiero deconstruir todo lo que me rodea para saber qué es de verdad lo que va conmigo y cómo pueden casar esas cosas que me rodean incluso con mis facetas y mis necesidades más primarias, ¿no? Como animal humano que soy. Puedes entenderlo por qué tipo de casa necesito para vivir, qué tipo de relación sexoafectiva necesito para ser feliz, qué tipo de trabajo, qué tipo de relaciones interpersonales. Puedes llevarlo a muchos ámbitos, realmente. Miguel, ¿qué es lo que más valoras de la vida? Esta es buena. Supongo que las posibilidades que ofrece, ¿no? Dentro de este mundo postmoderno en el que todo es susceptible de cualquier forma de vida mezclarse con otra, cualquier elemento, objeto, te lo pueden plantar como algo jugoso delante, ¿no? Creo que eso tiene contras, como todas estas posibilidades, pero creo que hay que saber cabalgar ese caos. Creo que el mundo es caótico y que ofrece un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas, dentro de que no sean buenas y malas seguramente en un sentido absoluto y objetivo, sino en lo que es bueno o malo para cada uno. Y si aprendes a cabalgar ese caos, creo que puede ser una vida muy, muy jugosa y con mucho sabor. Yo es lo que intento y es una de las cosas como intento enfocar mi vida. Y lo que me lleva precisamente a estar más focalizado mi identidad religiosa. Ya me habrás respondido antes, pero no crees que haya vida detrás de la muerte, ¿no? No. Yo en concreto no. Hay satanistas que sí que pueden tener otra mentalidad, por ejemplo, que exista la reencarnación. Es muy minoritario esto dentro del satanismo. Lo que sí que se puede creer un poco más, dentro de que tampoco es mayoritario, es que la conciencia perviva de alguna forma después de la muerte del cuerpo físico. Para formas de satanismo más teístas o más agnósticas, porque ya digo, caben realmente muchas religiosidades dentro del satanismo, sí que es posible encontrar este tipo de creencias. Miguel, cuéntame un poco, como has contado un poco antes, que así antes de empezar la entrevista, el tema
de tu experiencia con algunos medios, con el tema de la desinformación, que es un periodismo sensacionalista y no se han ajustado a veces un poco a unos criterios reales, como el hecho de modificar una foto, ¿no? Y no dar el mensaje que realmente tú querías dar. ¿Te ha pasado muchas veces? Ha pasado por lo menos un puñado de veces. A ver, lo más habitual dentro de esto es que tú normalmente te encuentres un titular cuando se han encontrado restos de algún animal o ha habido algún saqueo de tumbas, titular que haga mención a un ritual satánico y que luego en el cuerpo del texto se diga que eso viene de practicantes de vudú o de santería. Tampoco sé ni siquiera si santería, porque no es mi especialidad tampoco las religiones afroamericanas, pero sí es muy frecuente, claro, un titular que tenga la palabra satánico vende más que uno que tenga la palabra santero. Entonces, buena parte de los estereotipos y los problemas sociales consecuentes que nos caen viene de la prensa, ¿sí? Incluso en el mundo recortaron, sí, más que recortar, la retocaron a una compañera para hacerle parecer más vieja en la foto que luego colgaron en el artículo físico dentro de un periódico. Y muchos se quejaron también de que les cogían cosas fuera de contexto, de forma pues que esa frase suelta pues quedaba como muy, muy macabra, muy llamativa, o que directamente han acabado diciendo... No se sabe el contexto. Claro, o que han acabado diciendo o exponiendo en el medio lo contrario a lo que la persona explicaba en la entrevista. Miguel, ¿actualmente tienes pareja? Sí, tengo pareja. ¿Practica el satanismo? Sí, también lo practica. No habría problema en tener una pareja que no lo practicase, claro. ¿A qué te dedicas en la actualidad? Soy autónomo, doy formaciones, clases particulares y conferencias relacionadas principalmente con el satanismo y con aspectos más sociales o más esotéricos dentro de ello, pero también en general con el panorama esotérico occidental. Pueden ser temas más históricos y también relacionados con nuevos movimientos religiosos. Mis especialidades académicas se mueven dentro de estos ámbitos. De hecho, fuera de esto, mi segunda especialidad diría que es el cristianismo de los orígenes. Y en todas las asignaturas de la carrera y del máster tengo más nota en las asignaturas de cristianismo que en las que me ha dado pie a meterme en temas de ocultismo. ¿Tienes algún hobby? Sí, me gusta entrenar, me gusta leer también. Durante la tesis leía menos porque, bueno, pues al final tienes que estar leyendo todo el puñetero día y cosas muy técnicas y enfrente del ordenador, ¿no? Y eso te quita. Hubo una temporada que estaba muy enfrascado con un puzzle, aunque la gente le puede llamar la atención, un puzzle de El Bosco. Imagínate hacer un puzzle del Jardín de las Delicias. Empecé por lo más heavy. Y... ¿Qué tipo de lectura sueles leer? De todo. Me gusta desde recrearme dentro de lo mío y leerme cosas como Fausto o directamente de fantasía que tampoco tengan que ver con esto. El último libro que he estado leyendo, que tengo a medias, es un trabajo de un catedrático se llama Ecología del Comportamiento. Es etología humana. La etología es la rama que estudia el comportamiento de los animales y claro, puede aplicarse a humanos también. Y, hombre, yo vengo de un ambiente muy de humanidades y eso me sirve para conocer qué es lo que más ha podido condicionarme o modelarme a nivel social y cultural, y esto me parecía muy interesante para conocer precisamente qué es lo que me marca desde un nivel mucho más primario.
¿Tienes algún color favorito o que te produzca calma? Si es que lo hubiera. Puede ser, a ver, pueden ser cosas distintas. Un color favorito no tiene por qué buscar darme calma tampoco, precisamente. A ver, a mí me gusta, pues ya me ves, ¿no? Y en este sentido sí que soy un poco más estereotipo. Es que de todas formas, darte una respuesta sobre un color, centrándonos solo en el color y no sobre qué vaya, claro, el color tiene muchas aplicaciones. Sí. Y a lo mejor un tono de color combinado con otra serie de cosas, no necesariamente en ropa, sino sobre qué vaya, en un coche, en una pared o tal, no. No tienes ninguno. A ver, suelo tirar al negro, Vale. pero no pintaría mi dormitorio de negro tampoco, seguramente. ¿Y algún color, si es que lo hay, que te produzca intranquilidad, ansiedad? Pues a lo mejor algo, hombre, hay verdes y amarillos muy feos por ahí. El marrón es más feucho, supongo. No sé decirte. Vale. De las películas que has visto actualmente sobre exorcismos, ¿tú crees que hay alguna que refleje realmente una posesión real? Puede haber alguna que refleje mejor el punto de vista teológico católico. Que refleje bien esto, claro, es que es el punto de vista al que suelen agarrarse. No. ¿Cómo se retrata un exorcismo desde un punto de vista satánico? A ver, yo entiendo que una posesión, salvo que la entiendas de una manera más simbólica, normalmente no va a ser una posesión como tal, va a ser epilepsia, va a ser un grado muy elevado de estrés, va a ser un trastorno de identidad disociativo. Pero alguna película que hayas visto que hayas dicho, mira, esta se refleja más a la realidad. Ninguna. Porque claro, además son películas de terror, necesitas trabajar con una imagen de mal absoluto para que dé miedo, entonces desde esta perspectiva no encaja nada. ¿Has visto La semilla del diablo? Sí, lo he visto. Y la tendría que volver a ver, realmente, porque hace un par de años que no la veo. Porque cómo acaba con lo del hijo, que es el demonio. Claro, bueno, pues no. Otro recurso habitual. A ver, lo del hijo del demonio, pues bueno, no creemos en ese tipo de cosas. Entiendo que se presta a dar juego a una película, pero vamos. No. ¿Qué música sueles escuchar? De todo. Lo que más escucho, con diferencia, son dos cosas: black metal y reggaetón. Un perreo a bajarlo hasta el infierno. No. Yo soy muy polivalente. Lo que menos me gusta es el indie. El indie me parece como el pop, pero más pretencioso. No, pero es que de todo, en serio. Desde brutal death metal hasta son cubano, Britney Spears. Es que me puedo hacer a cualquier. Yo soy un oscurito mamarracho, realmente. Dime una película favorita que tengas. Muy difícil. Darte solo una. Me gusta mucho Persépolis, me gusta mucho El Señor de los Anillos. Persépolis. El Diablo Viste de Prada me gustó. Porque me gusta un poco la moda también. Persépolis te refieres a la animación, ¿no? Sí, a la que está basada en la novela gráfica. Es que he visto tantas películas en las que seguramente no estuviese cayendo ahora mismo. Eso está bien. Dime dónde te ves dentro de 5 años. No tengo nada claro. Viviendo en casa con mi pareja
tranquilamente y en un sitio más apartado, seguramente en un bosque, en la montaña. Me gustaría, hombre, claro, siendo autónomo, en Madrid hay beneficios, pero si puedo escapar de toda la contaminación, de la media hora en metro para todo, pues mejor teniendo lo bueno de Madrid, pero viviendo tranquilo como brujo de bosque. Dime, ¿tienes algún sueño actualmente? ¿Qué puedo decirte? No. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como una de las personas que más han abierto el camino a otros satanistas, sobre todo dentro del ámbito hispanohablante. Me gustaría destacar como una referencia intelectual dentro del satanismo hispanohablante y ser una de las personas que, como teórico y como divulgador, más ha contribuido en ese sentido. Incluso a la hora de hacer autocrítica y análisis interno, porque supongo a lo que estoy irremediablemente atado siendo especialista de y practicante de. ¿Eres feliz actualmente? Cambiaría un par de cosas, pero sí, en términos generales te diría que sí. Ya queda nada. Me ha gustado bastante algunas de las últimas preguntas que me has hecho. Me has hecho pensar. Entonces, ¿para ti no habrá este año Navidad? Sí que habrá. Pero si lo crees. Pero yo puedo celebrar lo que me salga de níspero. Pero celebrar algo que pertenece al otro lado. A ver, celebrar. Yo la celebro juntándome con mi familia a cenar y hablar de nuestras cosas. Okay. Yo no celebro el renacimiento de Cristo. Angélicos que no les gusta celebrar la Navidad porque les parece una festividad pagana. Y aunque no lo fuese, yo puedo participar de ella, precisamente. Para mí es difícil de entender porque yo soy introvertido y para mí existe o blanco o negro, o sí o no. Para mí no existe medio. Entonces, claro, para mí es un poquito difícil, como te he dado ti ejemplo de hetero. O eres hetero o no eres hetero, punto. Y aquí... pues mira, yo estoy en desacuerdo contigo en las dos cosas. Para mí la sexualidad es un abanico mucho más amplio antes que bi, hetero, pero si tú dices homosexual, que no te gusta pescado y luego comes toneladas de pescado, es que como que se contradice. Si tú eres hetero y estás ahí con el coño chuki chuki y luego te gusta la peruleta, entonces tú no, que no eres hetero, dile que tú eres bisexual o tú no sabes lo que tú eres. Es que no creo que declaras que yo soy virgen cuando tienes el culo y el coño como la boca del metro y ahí estuve toda la ciudad, entonces ya no eres virgen, ¿entiendes a lo que voy? Entonces claro que si tú dices esto, entonces tú celebras Navidad. No pero... creo que ninguna etiqueta de estas, de homosexual, heterosexual, bisexual, funcione realmente bien. No creo que se ajuste a lo que es la realidad y luego cómo vive, porque todos hemos tenido algún amigo hetero que ha tenido alguna curiosidad por comerse una polla o alguna amiga que dice, si yo se supone que me atraen los hombres, ¿por qué me ponen las tetas de mi amiga? Y eso pasa así, entonces... Y Reyes también celebras. Que es satánico, que él es individual, él lo que le da la gana. ¿Y Reyes también o no? Los Reyes Magos Santos o cómo se llama aquí. Pues Reyes, pues es que más da una cosa que la otra. No sé. Entonces puede ir por aquí. De hecho, se puede comer en casa y en casa de los vecinos también. Pues sí, no sé. Igual que si me invitan a una festividad neopagana. Cristiana. No, yo tengo muchos conocidos. Yo tengo muchos conocidos paganos, odinistas o que tiran más para paganismo celta. Yo podría participar también. Entonces, amiga te puede invitar a bautizo a una iglesia a su hijo. Sí, bueno, y algún también he estado. A ver, yo pienso evidentemente. Eres liberal. Estas cosas en bodas, bautizos, funerales, porque, a ver, y a mí luego me encanta visitar iglesias. Y si hay una iglesia, es algo más artístico, más estético. Pero si están en mitad de celebración de una misa, a mí no me resulta incómodo si una persona, imagínate que yo entro a visitar una catedral porque estoy haciendo turismo
y resulta que uno de los fieles que está ahí me reconoce. Pues el problema potencial lo tiene él, no lo tengo yo. Yo no voy a entrar en combustión espontánea. Yo quiero ver pues un retablo barroco y quiero ver una cúpula y quiero... Me callo. Vamos a ver. Que se emociona. Vale, Miguel. Vale, ¿cómo te vas a poner? Pues no lo sé. He ido cambiando ya 20 veces de postura. Pues mira, Vale, pues perfecto. sí. Perfecto. Voy a aprovechar. De hecho, antes te iba a comentar que mi pareja actual es satanista, pero la anterior era católica practicante y la anterior era musulmana que estaba transitando de musulmana a agnóstica. En ese momento. Jesucristo. Madre mía. Madre mía. No he tenido... Yo me callo. No, lo bebían con tolerancia y con curiosidad y yo no puedo pedir más. No cambiaba... Claro, evidentemente si eres cristiana o musulmana practicante, pues yo en ese momento ya entendía que yo necesitaba algo más abierto y fue la razón principal por la que se rompieron esas relaciones. Porque yo necesitaba un modelo más abierto. Pero no tenía que ver con las creencias tan estrictamente.